Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast, El Mundo con Otros Ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro lado, a explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a poder abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ellos, captarás que muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica y distinta para tener vidas más plenas, con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos justo ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 71 de El Mundo con Otros Ojos. Hoy hablamos de 5 pistas que quiero darte para detectar un pensamiento erróneo. Y tan importante es este tema que lo vamos a estar desarrollando de manera mucho más amplia a lo largo también de próximos episodios, fijándonos uno por uno en esos 5 elementos, pistas que te voy a dar para poder guiarte en este sentido. Como sabes, empiezo por el final, siempre me voy a ir dirigiendo de manera muy inmediata hacia la conclusión para luego desarrollártela, y quiero darte también una nueva visión sobre este asunto. Si pensabas que el pensamiento era un compartimento estanco de la emoción o de la conducta, ya te adelanto que no. Quizá más en la orientación psicológica en la que yo trabajo, que es en la de tipo cognitivo-conductual, más que en otras quizá, pero digo, en general solemos ver en el comportamiento psicológico varios frentes que están muy íntimamente interrelacionados entre sí. La conclusión entonces es que si funcionamos como un todo, pensamiento, emoción, conducta visible, incluso la parte más fisiológica de nosotros, cuando algo va mal de esas áreas, todas las demás de alguna manera van a venir también salpicadas, y es que nuestro ser procura moverse de una manera más o menos coherente. La nueva visión entonces a la que quiero llevarte y que me gustaría que tuvieras muy presente desde estos primeros momentos del episodio es que cuando detectas y cambias ese pensamiento que está desajustado, y es lo que te voy a intentar enseñar a hacer en estos episodios, cuando lo ajustas a la realidad y no al revés, que ajustas la realidad a tu pensamiento, entonces vas a ver que mejora tu funcionamiento general y particularmente la emoción, que es lo que muchas veces notamos que se descabala, que nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer, o nos lleva hacia derroteros donde sabemos que no vamos a encontrar ningún bien ni ninguna satisfacción, pero nos movemos, parece pues, como si fuera algo magnético, ¿no? Pudiera ser algo que sentimos que no podemos evitar, pero no es así. Todo lo que queramos recomponer tiene que venir recompuesto entendiendo que las personas, como digo, funcionamos como un todo y no por compartimentos estancos. Así que déjame que te cuente un poco más acerca de esto. Las personas estamos compuestas desde esta perspectiva de tipo cognitivo-conductual de 4 áreas. La parte cognitiva, a la que llamamos cognitiva, es todo lo que tiene que ver con el pensamiento, la memoria, la percepción, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el producto de nuestra mente en un sentido, digamos, más intelectual, muchas veces. Las ideas, es el mundo de las ideas, contiene muchísimo más, pero para que nos hagamos una composición de lo que hablamos es del pensamiento, y vas a escucharme mucho hablar del pensamiento en el día de hoy y también en próximos episodios. Luego tenemos la parte más emocional, donde están los sentimientos, que vienen acompañados también de reacciones fisiológicas, y de hecho esos dos también están muy, muy íntimamente ligados.
Ante la emoción de la tristeza, pues tenemos ese sentimiento, pero también la manifestación fisiológica, por ejemplo, ¿no? De todo ese bajón anímico que notamos, el llanto, por ejemplo, como una de las expresiones fisiológicas más evidentes. Pero luego también está la conducta visible, lo que digamos podría grabar una cámara de vídeo. Y todo eso, como digo, va junto y se mueve de una manera más o menos coherente. Y cuando no existe esa coherencia es cuando empiezan a aparecer problemas, sintomatología, empiezan a aparecer pues cuadros patológicos que muchas veces pueden llegar a convertirse en trastornos. Déjame que apunte entonces el foco por un momento hacia este asunto entonces del pensamiento, que es donde nos vamos a estar moviendo principalmente en este episodio de hoy, y déjame decirte que hay una manera en la que interpretamos una hipótesis acerca de cómo creemos que funciona el pensamiento, que es un poco en modo racimo, como te explicaré ahora, que nos ayuda bastante a ver por qué a veces las cosas pasan como pasan y cómo podríamos modificar algunas cosas. Las personas funcionamos desde nuestro pensamiento, emoción y conducta en cada una de las situaciones en las que nos movemos. Pensamos determinadas cosas acerca del entorno, acerca de nosotros mismos. Con ese pensamiento intentamos anticipar también un poco lo que pasará alrededor, buscamos patrones, intentamos analizar e interpretamos pues las interacciones con otras personas. Y esos pensamientos tienen diferentes niveles de profundidad. Los pensamientos asociados a las pequeñas cosas, pues solamente van a afectar a las pequeñas cosas. Pero tenemos también pues esquemas acerca de áreas más amplias de la vida, por ejemplo, esquemas acerca de nosotros mismos, de las relaciones interpersonales, de la familia, acerca de Dios o de la religión, acerca pues de cualquier otra cosa, ¿no? Y luego a un nivel mucho más alto, digamos, superior, digamos, en ese escalafón, tenemos las creencias, ¿no? Creencias que son pensamientos que son mucho más generales, que son casi, digamos, como nuestra cosmovisión, como nuestra filosofía de vida y que están albergando muchas veces, incluso aunque no nos demos cuenta, el porqué de muchos de nuestros comportamientos. Por ejemplo, em, si yo pienso, por ejemplo, que para que algo sea bueno tiene que ser perfecto y si no es perfecto, entonces no vale para nada, ahí tienes una creencia que va a atacar de manera negativa, en este caso, a todas las áreas de la vida. Eso vas a aplicarlo a tu ámbito personal, al ámbito de las relaciones interpersonales, a la familia, al trabajo, a tu relación de pareja, a cómo te consideras, si buena madre o buen padre, por ejemplo, y cualquier otro elemento de tu vida va a quedar tocado, como digo, por eso. Esa creencia a ese nivel tan alto tiene un efecto paraguas, todo queda como albergado debajo de ella. Y esto eh, tiene su pro y tiene su contra, evidentemente, porque si la creencia es buena, en el sentido de realista, coherente, que ayuda a conseguir objetivos, fantástico, porque te va a mover hacia adelante en todas las áreas de tu vida. Pero imagínate que lo que tienes ahí bien instalado es una creencia errónea que no encaja realmente con la realidad, a eso le llamamos erróneo, y por no encajar con la realidad, entonces va a estar generando constantemente un roce, una fricción con todas esas áreas que están colocadas bajo su paraguas. Qué diferente es cuando una persona, por ejemplo, una persona no es radical en cuanto a esta creencia, ¿no? Que te mencionaba. Imagínate a alguien que dice, bueno, pues yo en la medida de lo posible me gusta hacer las cosas muy bien, pero me doy un espacio de gracia y bueno, pues cuando yo he hecho todo lo bien que lo puedo hacer, en ese momento descanso, paro, estoy tranquilo en que lo he hecho lo mejor posible y prosigo mi vida. Cuando eso está bien planteado, como ves, todo lo demás va a funcionar. Pero si eso no está bien planteado, esa persona convive sistemáticamente pues con un nivel de frustración importante, no le sirve de nada plantearse objetivos porque siempre van a generar insatisfacción y otras muchas cosas, ¿no? Problemas de autoestima, probablemente problemas depresivos y demás. Así que tenemos que tener en cuenta que este asunto requiere que nos pongamos a mirar con urgencia en dónde está el error, porque según dónde esté colocado el error, si en pensamientos pequeños o en creencias o esquemas, esa va a ser la repercusión, lógicamente, también que va a tener sobre lo demás. Funcionar como un todo es lo que tiene, que obliga de alguna manera también a que todo esté bien engranado y a ajustar especialmente el pensamiento para que todo lo demás no se nos desajuste.
Desajustado significa, entonces, vas a ver que estoy mencionando varios elementos sinónimos, pues distorsionado, irreal. Muchas veces se les llama a este tipo de pensamientos pensamientos negativos o pensamientos automáticos. Lo que pasa es que esas definiciones, para mi gusto, quedan cortas. El pensamiento automático no tiene por qué ser negativo. De hecho, cuando tenemos instalados buenos hábitos, los pensamientos automáticos que hemos podido llegar a generar pueden ser bastante correctos en ese sentido, no necesariamente positivos, pero sí realistas, a veces también positivos cuando toca. Aquí lo importante no es que sea positivo o negativo, sino si es coherente con la realidad que se está viendo, ¿no? Por otra parte, ¿a qué llamamos poco realista o distorsionado? Pues a aquello que cuando miramos hacia los datos choca de narices, digamos así, en un término coloquial, con lo que estamos pensando. Lo que pensamos puede ser positivo o negativo, pero si la realidad nos dice otra cosa, aquello está orientado de mala manera. Así que ni la idea de que sea negativo es del todo cierta, ni la idea de que sea automático es del todo cierta o completamente cierta. Tenemos que aunar todo eso. ¿Cuál es el problema grave en un pensamiento distorsionado entonces? Principalmente que lo que hace es no conectar con la realidad, no basarse en hechos y ahora te voy a mencionar algunas cosas más que te pueden dar pistas. La cuestión es que va a aparecer una disonancia entre la realidad y tu manera de pensar y ahí, por supuesto, tenemos dos opciones. No siempre las contemplamos, sino que funcionamos de manera bastante automática y de ahí que muchas veces a estos pensamientos se les llame pensamientos automáticos, pero la disonancia, esa no coherencia o ese no coincidir entre el pensamiento y la realidad tiene que llevarnos a una determinación de nuestra parte. Lo primero, estoy dispuesto a ajustar mi pensamiento a la realidad porque la realidad manda. O por el contrario, para mí pensar esto es tan importante que estoy dispuesto a distorsionar la realidad y que esa realidad encaje, digamos, como a cucharón con lo que yo pienso, porque lo importante es lo que yo pienso. Y te puede parecer una pregunta muy obvia, pero estamos en una época en la que esto no está nada claro. Vivimos en una época posmoderna en la que el sentimentalismo y lo que una persona percibe desde su punto de vista no solamente es su verdad, muchas veces se considera la verdad y cualquier otra cosa ha de ser modificada y ajustada a lo que la persona está pensando o creyendo. Y fíjate que esto se está extendiendo a muchos ámbitos de la vida, ¿no? Ya no solamente a cosas muy cotidianas del día a día, pues en cualquier conversación con la que bueno, pues podemos tener una conversación con una persona que dice, bueno, pues yo lo siento así y déjame en paz porque yo lo veo de esta manera y ya está, no necesito más. Y puede no tener mayor relevancia a cuestiones más gruesas, ¿no? En cualquiera de los casos, como digo, necesitamos tomar esa decisión de qué es lo que va a primar. Si va a primar, por una parte, el hecho de que la realidad mande o que lo importante es el cómo yo pienso y entonces estoy dispuesto a ajustar esa realidad, se pueda o no se pueda luego objetivamente, pero ahí está la intentona y nos vemos negando incluso la mayor en ocasiones y teniendo conversaciones bastante ridículas. De hecho, hacia afuera, que las personas pueden decir cómo es posible que digas esto o que pienses esto, y tú puedes estar enrocado porque lo importante para ti es preservar tu manera de pensar. Como digo, es una pregunta que nos tenemos que hacer, es algo que tenemos que cuestionarnos si lo vamos a plantear de una manera o de otra. Y en cualquiera de los casos, lo que sí que te voy a advertir en un sentido, no como amenaza, por supuesto, esto es algo puramente informativo, es que cuanto más nos alejamos de la realidad, o más tenemos que pulir la realidad para que encaje a nuestro pensamiento, más distanciados estamos de ella y más peligroso es esto a efectos de salud mental. De hecho, hay veces que ciertas creencias pueden resultar prácticamente delirantes. No serían diagnosticadas como delirio en el sentido de que la persona no ha perdido contacto con la realidad al modo que lo pierde un esquizofrénico, pero sí que es cierto que hay cosas que han llegado a formar parte de un nivel de creencia en una persona que pueden llevarle a esa falta de contacto directo con la realidad, ¿no? Por ejemplo, se ha llevado mucho en este tiempo todo lo que tiene que ver con el pensamiento positivo y la convicción de que si yo evoco un pensamiento positivo, entonces eso se tiene que cumplir, ¿no? Y lo creemos y lo creemos y lo creemos. Bueno, no es mi caso en particular, pero bueno, imagínate que lo fuera, ¿no? Lo creo, lo creo, lo creo. Y entonces, claro, eso es tremendamente peligroso porque en vez de amoldar mi pensamiento y jugar realmente
esta partida con las normas que impone pues, la vida que vivo realmente, que está de este lado del sol y no en un universo paralelo, cuando yo ignoro las normas o ignoro las reglas por las que se vive, entonces no tengo la posibilidad de moverme hacia adelante de una manera adecuada, no tengo la posibilidad de generar los cambios que necesito en mi día a día para que aquello no venga en mi contra. Yo me empeño en evocar ese pensamiento positivo y luego llega, por ejemplo, una pandemia y no me he preparado verdaderamente con buenos recursos, sino que simplemente he comprado humo, me he, digamos, acomodado a pensar de esa manera, pues como suelo decir, en base a unicornios y arcoíris, pero no tiene nada que ver con la realidad. Mucha de la pseudopsicología que se vende por ahí, ¿no? Que se autodenomina psicología, pero que no lo es y que no se basa en nada, pero que sin embargo te vende algo muy bonito, muy motivacional, muy de inspiración, pero que cuando luego lo vas a poner en marcha, como no funciona conforme a las reglas reales, no te termina de servir para nada, ¿no? Esa idea entonces de voy a cambiar la realidad o voy a cambiar mi pensamiento. Y yo entiendo que cambiar mi pensamiento puede ser una cosa muy chocante, nos duele en un sentido porque nos encantaría que las cosas fueran como las creemos, pero realmente la vida se juega en la realidad y el tomar contacto con la realidad, como digo, es vital y cuando no lo tomamos entramos en área peligrosa, ¿no? Ya no solamente porque, bueno, aunque no se nos pueda diagnosticar de delirantes, a veces nos comportamos casi como tales, sino sobre todo porque no estaremos pudiendo jugar la partida que nos toca jugar con normas que verdaderamente nos permitan avanzar, lograr objetivos, estar bien, influir positivamente en los demás. Y vivir como hay que vivir, en definitiva, ¿no? Pues con las limitaciones que la vida impone, pero sacando el mayor provecho de ellas. Todos tenemos entonces pensamientos de este tipo, distorsiones cognitivas que se llaman. Las notamos más o menos porque no se nos ha educado gran cosa en esto, eso es lo que quiero también cambiar con estos episodios, pero quiero decirte además que en momentos bajos, en momentos en los que estamos pues ansiosos o con bastante estrés o con estados de ánimo pues casi depresivos, es mucho más fácil, digamos, el que puedan aparecer este tipo de pensamientos. Y siempre suelo poner un ejemplo tonto que quizá me has escuchado en alguna ocasión, pero creo que es bastante visual para lo que estamos hablando en este momento. Si yo me levanto de la cama en un momento dado y me doy un golpe en la esquina y digo, ¡buah, qué asco de día! Esa idea del que asco de día es un pensamiento distorsionado, realmente no encaja con la realidad. Es verdad que no me gusta haberme dado el golpe, pero el día es mucho más que eso. No estaría siendo justa en ese sentido con la valoración del día si lo limito simplemente a esto, ¿no? A me he dado un golpe, qué porquería de día estoy viviendo. Puede no tener mayor trascendencia si no estoy en un mal día, especialmente si no estoy en una fase depresiva de mi vida, todo me está yendo más o menos bien, simplemente me he dado un golpe. Pero ahora imagina que estoy en una fase depresiva de mi vida o atravesando un duelo, acaba de fallecer alguien importante para mí o me han echado del trabajo o me estoy divorciando y entonces me pasa esto del golpe de la cama y ya la mente de uno empieza a generar no solo uno, sino varios pensamientos de ese estilo, concatenados unos con otros, que empiezan a visibilizar también lo que creo acerca de la vida y las expectativas que tengo y ese esquema, en definitiva, se traduce en que, bueno, pues todo ese paraguas está abarcando a las áreas más complejas, las más cercanas y las más alejadas del momento del golpe de la cama, pero que sin embargo van a dañar toda mi visión, ¿no? Y que se pueden concretar en pensamientos del tipo, pues qué asco de día, no sé para qué me he levantado, es que desde luego podría no haber nacido porque no sé para qué vale mi vida. Y bueno, podemos entrar ahí en toda una debacle de historias, ¿no? En las que nuestra mente va por libre, se ha acostumbrado a esa velocidad, digamos, de pensamiento que no filtra conforme a la realidad, sino que simplemente se deja guiar por su sentimiento en ese momento, es lo que llamamos el pensamiento emocional. Y la persona desbarra, digamos que perdiendo ese contacto con la realidad, empieza a tomar malas decisiones, quizás se vuelve a meter en la cama, no se mueve, no va a trabajar, no se asea, no se sube al mundo, por decirlo de una manera más simple. Voy a seguir contándote algunas de estas cosas y justo después de contarte algo más, de tener una pequeña pausa para presentarte un proyecto en el que estoy involucrada, quiero darte esos 5 tips. Todo esto que he hecho ha sido darte una introducción amplia, quizá para que puedas ubicar mejor esas 5 propuestas que te voy a hacer para poder detectar lo que es un pensamiento erróneo, un pensamiento distorsionado. Vamos a ir pensando también cómo lo vamos a ir orientando, pero como te digo, va a ser justo después de que te cuente acerca de otro proyecto. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa.
No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y muy confundidas también porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirve la autoayuda y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya va junto. Para dar respuesta a estas cosas existe el movimiento paraquenosvayabien.com y te animo a visitarlo, a patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros para que cada vez más personas en todo el mundo estemos aprendiendo a ayudar también a otros y dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que tiene todo esto? Si alguna vez has pensado, quiero hacer algo por la salud mental y no sé por dónde empezar, esta es una posible manera. Visita Para que nos vaya bien, forma parte de la solución patrocinando con esa pequeña aportación esos materiales por una salud mental para todos, incluidos los cristianos. Como lo prometido es deuda, te cuento rápidamente, te menciono casi que a modo de aperitivo, porque lo estaremos desarrollando uno por uno en los próximos episodios, cuáles son esos 5 tips, esas 5 pistas que puedes seguir para detectar si un pensamiento es un pensamiento adecuado, ajustado, realista o no lo es. La primera de las pistas es que te preguntes si te está ayudando o no a cumplir tus objetivos y tus metas. Si es un objetivo cumplido gracias a ese pensamiento, fantástico, ese pensamiento te está ayudando. Pero si notas que es un pensamiento que constantemente funciona como un palo en tu rueda y que te impide avanzar, necesitamos ponerlo a prueba. Te explicaré cómo hacerlo en el próximo episodio. Segunda cuestión a tener en cuenta y es si crea en ti emociones ajustadas. Y eso tiene mucho sentido, un sentido mucho más claro si lo entendemos desde el punto de vista de cómo de intensas son las emociones que me surgen cuando pienso de esta manera, con cuánta frecuencia me aparece un determinado malestar, cuánto me dura de hecho ese malestar cada vez que me viene el pensamiento. Porque si ese pensamiento está desajustado, las emociones que va a traer también van a ser muy desajustadas. Tercera cosa que tienes que tener en cuenta es que un pensamiento ajustado se va a expresar no tanto en términos de obligación, sino en términos de me gustaría, desiderativo y no imperativo. Cuando somos excesivamente autodemandantes con nosotros mismos, lo que hacemos es bloquearnos. Y si es un pensamiento que bloquea, volvemos a conectarlo otra vez con el primero de los puntos, está siendo un palo en la rueda, no te está ayudando en ese criterio de utilidad que tan importante es. Así que hablaremos también del cáncer que significa o representa el exceso de autoexigencia. La cuarta de las cuestiones a tener en cuenta es que si un pensamiento está ajustado, no necesita exageración. La realidad viene con su propia dosis de drama como para que encima le vengamos añadiendo extras. Así que importante que nos preguntemos si el pensamiento que estamos expresando a través o no de nuestro lenguaje, porque no siempre lo vehiculizamos con el lenguaje, pero que sí lo tenemos ahí en mente, si lo estamos orientando desde el nivel de drama que de por sí pueda tener la realidad que describimos o si le estamos edulcorando y especiando un poquito más de la cuenta y eso nos está llevando también a sentirlo como algo más grande o más grave. Por último, ¿es un pensamiento que se basa en datos o se basa más bien en intuiciones o suposiciones tuyas? Porque muchas veces nos va a pasar esto, nos dejamos guiar por nuestra emoción, por lo que creemos, por el miedo incluso, que habla muchas veces en nombre nuestro, pero no estamos basándonos en datos de la realidad. Te voy a contar uno por uno en próximos episodios, pero quédate sobre todo con esa idea general con la que iniciábamos al principio. Si el pensamiento está desajustado, todo lo demás va a estar desajustado. Necesito poder mirar hacia la realidad, ser capaces de decidir que no es la realidad lo que tengo que amoldar a mi pensamiento, sino mi pensamiento a la realidad y poner ese pensamiento al servicio de lo mejor, de lo que tiene que ver con avanzar, con prosperar, con crecer en definitiva y hacerlo de manera holística, completa, como un todo en cada una de las áreas de nuestra vida. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que lo hemos abordado
Y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde lidiamartin.com y también en la plataforma paraquenosvayabien.com con algunos contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio del Mundo con otros ojos.